Jueves 8 de septiembre. El negocio del software. Hace unos días pensaba que ya no tenía o no me quedaban apenas temas de los que conversar, ¿vale? Temas de los que hablar. Y, y resulta que no, que uno va, algunos días te levantas y no ves temas. Yo, gracias a Dios, pues voy manteniendo siempre unos cuantos podcasts en la recámara para cuando me vienen bien. Bueno, pues solamente tienes que mirar tu pasado. Os voy a contar una etapa de mi vida y las conclusiones que saco por si os pueden ser de utilidad. He contado cómo, cómo empecé y yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar o cuando terminé mi carrera, le propuse a mi padre el dedicarme un año sabático, ya que yo había aprovechado todos los años a investigar. Fijaros que con un solo año yo me daba por vencido, pero mi padre me dijo que no. Yo no conocía lo que eran los doctorados, ni lo que son los másteres, y a lo mejor, si hubiera sabido, bueno, hoy en día se llaman máster, en aquel entonces eran el doctorado. Si yo hubiera sabido o algún profesor me hubiera captado, pues yo el hablar con los profesores lo veía como peloteo. Hoy en día lo veo ridículo, porque son personas a las cuales puedes llegar. Es verdad que es difícil que un profesor tenga curiosidad por sus alumnos, pero si el alumno tiene curiosidad y habla con él, le vaya a despertar la curiosidad y él os va a abrir nuevas oportunidades o nuevas formas de ver las cosas que al fin y al cabo es lo que importa. Bueno, pues yo siempre me quería, para mí, durante los primeros años, el sueño mío era dedicarme a investigar, no a desarrollar proyectos. Evidentemente yo el investigar lo veía como hacer lo que me diera la gana. Tuve algún tiempo en el que programaba lo que me daba la gana, pero después de ser caótico, bueno, esto lo empecé haciendo cuando ya la empresa me iba muy bien y, y me fui apartando de la programación del día a día y programé un poquito por gusto, pero quería cierta disciplina y entonces vi en el doctorado la posibilidad de centrarme. Me acerqué a la universidad y me metí en lo que más me gustaba, que era en inteligencia artificial. ¿Cuál es mi experiencia? A partir de aquí es lo que os quiero contar hoy. ¿Y cuáles son las conclusiones que yo saco del doctorado? La diferencia que hay entre el doctorado y la empresa privada, también os las quiero comentar. Y al final quiero terminar con un colofón de cómo podría ser un sistema educativo en función de mis conocimientos, de mis vivencias, ¿vale? El doctorado, el primer año, era una etapa de docencia. Esa etapa me encantó, porque te hablaban sobre los temas en los que ellos estaban investigando y te enseñaban un poco cada uno de ellos. El primer problema que lo tuve fue al terminar el doctorado, que el primer año de docencia, que yo le dejé de ver sentido, porque lo que me había gustado, que era el aprendizaje, y en concreto el aprendizaje inductivo, decía, el doctorado es como un montón de cajitas, con cajitas dentro, con cajitas, con cajitas, con cajitas. Y entonces te hacen un repaso, unas cuantas cajitas, y tú dices, pues mira, a mí me ha encantado el aprendizaje, y en concreto no el aprendizaje deductivo, sino el inductivo. Yo tenía muy claro lo que quería, pero ahora el problema es que ninguno de los doctores que estaban allí trabajaban o querían trabajar con esa línea de investigación, ¿vale? No había una línea de investigación, con lo cual abandoné, les escribí una carta a, a mis profesores de doctorado y les puse mi razón del por qué abandonaba y por qué no le veía sentido. Continúa a partir de ese momento. ¿Qué es lo que hice a partir de ese momento? Pues empecé a intentar vender inteligencia artificial. Digo, bueno, ya que no lo consigo en el ámbito público, algo que me llene, voy a hacerlo de manera privada. Yo tenía una empresa, la empresa
me iba bien, me moví y vendí varios proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Que el desarrollo que tuvimos no me gustó, no lo disfruté, ¿vale? En concreto fueron un par de proyectos. En uno de ellos me di cuenta que trabajar con inteligencia artificial con personas es muy difícil, que al final el proyecto me lo estaba cargando a mis espaldas. Eso fue una de las cosas que me ocurrió en ese proyecto. Es decir, tú puedes delegar lo que es sencillo. El doctorado o la investigación, por definición, es lo que es complejo. Eso no se puede delegar, ¿vale? Entonces, si tú puedes coger la parte sistemática y delegarla. Bueno, pues en este caso yo lo que vendí fue un sistema de reconocimiento y de clasificación del suelo, y el problema es que lo tuve que desarrollar yo, con lo cual creo que esa fue la última vez que yo decidí en aquella época de mi vida venderme por hora. ¿Vale? Me vendí bastante bien, pero a partir de ese momento dije, ya a partir de hoy no me vuelvo a vender más a ningún proyecto, me quedo con labores de gestión, me quedo. Hubo otro proyecto que era de reconocimiento del lenguaje natural, fue un proyecto que se llamaba Lucía, que nosotros empezamos lo que eran los primeros prototipos y era un sistema conversacional. Al final llegó una empresa más grande, porque nosotros abríamos cualquier idea que ellos tenían, en este caso Turismo Andaluz, éramos como su laboratorio. Nos la proponían, nosotros veíamos si era viable, y si era viable, pues entonces cogían y metían a otra empresa más grande. En este caso fue Microsoft, que al final se la subcontrató a otra tercera empresa, hizo una chapuza y tuvieron que dar marcha atrás. Y hacer que desapareciera el rastro de aquel sistema conversacional de la faz de la Tierra. No fue culpa nuestra, pero ¿qué es lo que quiero comentar con esto? Que también me quemó mucho, porque le dedicamos el doble de los recursos que teníamos previstos y no cerramos, ¿vale? Así que cuidado con los temas que no están definidos, porque puede ocurrir que tengas una subestimación de los recursos. De hecho, años posteriores quise coger esa espinita clavada y volví otra vez al doctorado. En esta ocasión empecé con procesamiento del lenguaje natural y volví otra vez a chocarme con el tema del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Volví otra vez Es verdad que esta vez sí avancé bastante más, hice un sistema de diálogo, digamos que lo que era mi objetivo inicial de Lucía lo conseguí, pero cuando intenté venderlo me costó trabajo, y tras unas cuantas visitas, moviendo contactos, hablando con distintas personas, pues decidí no intentarlo más. No me moví bien, eso sí es cierto, no me moví bien. No monté un producto, también es cierto, tenía que haber montado un producto, un servicio, haberle dado forma, y eso realmente es lo que se valora hoy en día. Y mi experiencia es que estuve 3 años solo programando, poniéndome mis propios objetivos. Sí, di una beca durante 6 meses, tuve una persona a nivel de becario, que luego incorporé a mi organización y lo perdí, porque él realmente quería ganar dinero, y como eso era I+D, pues yo le quise decir, mira, esto es lo que vale dinero, y se quemó al poco tiempo. ¿Qué os quiero contar con esto? Cuando yo estuve solo, aquí empieza una necesidad mía de comunicarme, de hablar con el resto de la gente. Entonces yo me di cuenta de que estaban bastante aislados, y de que quedarme aislado programando no era algo que a mí me gustaría. Entonces yo empecé a imaginar, y entonces cuando viene el germen de la LELOG que hoy en día tenemos, eso es lo que ha ocurrido desde 2012 hasta el 2014. Yo tengo a mi director técnico que se va, y decido montarme una película en mi cabeza. En este caso la película es elegir un lenguaje,
elegir una forma de hacer el software que prácticamente se parezca a lo que es la investigación y hacer que un grupo de gente comparta la visión y vayamos creciendo paso a paso con esa tecnología. Y la tecnología que no sea tan ambiciosa a nivel de procesamiento del lenguaje natural, pero que poco a poco vaya convergiendo allá hacia donde yo quería llevarlo, con una carrera a lo mejor de 5, 10, 15 años. Me hago un plan y así es como a día de hoy yo más lo disfruto. Bueno, pues esa es mi vivencia y el por qué me encuentro más cómodo en el ámbito privado que en la docencia. Realmente cuando yo hablo con un empresario es muy fácil llegar a un acuerdo porque hablamos términos de dinero. El dinero se traduce en recursos humanos y es fácil entender a la otra persona y llegar en función de tu especialidad y de tus conocimientos y de tu gente, de la máquina que manejas, es fácil llegar a un acuerdo. En este caso mi máquina no es de hacer churros, es de hacer programas, ¿vale? Cuando hablas con un doctor es muy difícil llegar a un acuerdo. No sabes cómo motivarlo, ni lo que lo mueve, ni su escala de valores. No son disciplinados en absoluto. Eso os lo puedo asegurar. Los experimentos que hacen son muy pequeños, no son transversales. Se esfuerzan demasiado en normalizar las cosas y en tener un montón de sesión, en leerse la bibliografía y en adquirir el léxico o las palabras apropiadas para referenciarse a cada cosa, ¿vale? Valoran mucho que las cosas no estén ya inventadas y están todo el tiempo mirándose unos a otros, con lo cual el proceso de creación, a medida que la cantidad de conocimiento avanza, se ve mermada, ¿vale? La creatividad se ve mermada porque ellos tienen que buscar lo que hay, definir un experimento muy pequeñito y ejecutarlo. No puedes coger un problema transversal de un negocio y darle una solución. Al final, lo que yo veo es que hay dos mundos, por lo menos aquí en España. Un mundo que es el de la docencia y el de la investigación, y otro mundo que es el de la empresa. El gobierno se empeña en unirlos con ofertas y con proyectos. Cuando yo he hecho un proyecto, una licitación de fondos públicos, te califican de que como empresario no tienes conocimiento del estado del arte. Y eso es cierto, yo no manejo el léxico, pero es verdad que luego, cuando me han calificado de no manejar el léxico, sigues investigando y ves que sí lo manejas en cierto grado. Lo único que ocurría es que no conocías la palabra por la cual tú estabas llamando algo. Entonces, es verdad que hay un intento por parte de la Unión Europea, y es verdad que va cambiando, de intentar que las directrices políticas, por un lado, se traduzcan en proyectos que luego se van a financiar, pero realmente lo que están dando es un préstamo, fijaros, no están dando dinero, están dando préstamos, y a su vez hacen que la universidad reciba una subvención, esa ya sí es a fondo perdido, y puedas tener 1, 2, 3 doctores trabajando al lado tuya. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la iniciativa es por parte de la empresa privada, le sobra en la universidad, o por lo menos así lo veo yo, no sabes qué te puede aportar. Y la universidad tiene que estar al tanto, o debería de estar al tanto, para captar aquellas necesidades o aquellos procesos que pueden conducir a resultados económicos, y no conoce. Realmente la universidad se quiere poner las pilas. Mi recomendación: cuando tú cojas un sistema y lo partes en varias cabezas, al final tienes dos sistemas. Si tú coges el sistema y lo pones en una sola cabeza, la información fluye, porque todo lo que esté dentro de nuestra cabeza va de un lado a otro. Para mí, el sistema ideal es aquel en el que los doctores trabajasen en empresas privadas y las empresas privadas impartirán clases de aquellas cosas que son de su interés formar a gente. En el momento que se consiga ese trasvase de información de uno a otro, es en el momento
en el que se verá realmente la utilidad. Y es en el momento en el que el sistema empezará a funcionar. Es decir, doctores o investigadores a empresas privadas durante un tiempo, pongamos 6 meses o X tiempo, una vez un año trabajando, otro año enseñando, otro año trabajando, otro año enseñando. Y el sistema expulsando a gente. Aquellos que se quieran someter a ese proceso, pues funcionarán. Yo creo que incluso habría empresas que les gustaría tener a doctores o a gente que en un año está enseñando, otro año o ciertos años, ¿vale? 2 años en la empresa privada, un año enseñando. Y así que fuéramos todos rotando. De esa forma el sistema habría transferencia de conocimiento, habría libertad de cátedra y funcionaría, porque habría esa transferencia de conocimiento de un lado a otro. Lo que ocurre hoy en día no funciona.